Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a una nueva charla, un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que, pues dialogamos, conversamos con las personas que inciden en la agenda pública de Tamaulipas. Y no es exageración, pero no sé si haya un tema más importante para Tamaulipas que el tema del agua, más allá de los contextos políticos y sociales que solemos vivir en Tamaulipas. Este sí que es un tema prioritario. Por ello, hoy nos acompaña el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez. Secretario, bienvenido. Muchísimas gracias, Miguel. Sin duda que acabas de definir muy bien el tema hidráulico en sí mismo. En ausencia de agua hay muerte. Hay un fenómeno en biología que se denomina anhidrobiosis, que significa sin agua no hay vida. Entonces, efectivamente, cuando pasamos, como es en los actuales tiempos, por una situación de sequías recurrentes y que tenemos tan bajos almacenamientos en nuestras presas, cobra una urgencia fundamental el tema hidráulico. Mucha relevancia. Y mi compañero Pedro Alfonso García, como siempre. Hola, Miguel, secretario, saludos a la audiencia de Expreso. Gracias, Pedro Alfonso. Secretario, pues vamos al grano. ¿Por qué no nos ayuda a dimensionar la crisis del agua en Tamaulipas? ¿Qué tan grave es? Con mucho gusto. Mira, para hablar de la crisis hidráulica en Tamaulipas, yo siempre me remito a hacerlo por cada una de las cuencas, porque a veces equivocadamente decimos Tamaulipas está a X porcentaje y resulta que en el norte no tienes nada y en el sur tienes mucha, y eso te da una imagen equívoca de lo que sucede realmente. El agua es la precipitación es un fenómeno hidrometeorológico que se presenta por cuencas, y me gustaría ir haciendo muy breve relato por cuencas. ¿Cómo está la cuenca del río Bravo? Empezando por el norte. Bueno, arranquemos con el hecho de mencionar que existe un tratado internacional firmado desde 1944 para distribuir las aguas de los ríos Colorado y Tijuana en el noroeste y el río Bravo en la parte oeste de la propia cuenca del río Bravo. El río Bravo, que es lo que nos atañe a nosotros, tiene una región comprendida por los estados de Chihuahua, una parte pequeña de Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Existen 6 corrientes que desembocan sus aguas en el cauce principal del río Bravo, y a su vez deposita estos volúmenes en las presas internacionales La Amistad y Falcón. El tratado dice que México está obligado a entregar a Estados Unidos en esta parte 431 millones de metros cúbicos anuales, medidos en ciclos de 5 años. Esto da un total anual de 2.158 millones de metros cúbicos que como país estamos obligados a entregar a Estados Unidos. Ellos por su parte nos entregan en el noroeste 1.850 millones de metros cúbicos. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, ya dije que se entregan por ciclos, la contabilidad se toma por ciclos. Si bien estamos comprometidos a entregar 431.7 millones de metros cúbicos al año, puedes no entregarlo en un año en particular y al siguiente te pones a mano. Compensar. Puedes no entregar los primeros 4, y si en el 5.º año se viene un ciclón y se llenan las presas, así lo dice Conagua de Estados Unidos, se borra el ciclo y nace otro ciclo. Ahorita estamos en el ciclo 35 y estamos en el tercer año, ya cerramos el tercer año de este ciclo 36. El ciclo 35 lo cerramos como país con un golpe duro a los tamaulipecos. Este fue en el 24 de octubre del 2020. Y cuando digo que lo cerramos con un golpe duro a los tamaulipecos es porque se tomó todo el agua que había en las presas internacionales y que nos sirve para cubrir la demanda de todos los usos, de todos los sectores usuarios. Se tomó para entregar a Estados Unidos y poder cerrar el ciclo 35. Lo hizo la Federación porque teníamos agua en la cuenca del San Juan.
donde está localizado el Cuchillo y la presa Marte Gómez, y de ahí se estuvo derivando agua para entregar agua a las ciudades desde Mier hasta Matamoros. Entonces los tamaulipecos resentimos ese cierre de ciclo forzado, porque se firmó un acta en la Comisión Internacional de Límites y Aguas que establece, se puede consultar, que se entrega el volumen de las presas internacionales y que Estados Unidos, por humanidad, nos prestará agua para resolver nuestra demanda como tamaulipecos. Y eso no queremos que vuelva a suceder en el ciclo 36, que se cierra dentro de 2 años, el 24 de octubre. Sin embargo, debo decir, el tema está muy complicado. A esta altura del ciclo, en el tercer año, ya debemos más de 800 millones de metros cúbicos, y en las presas internacionales tenemos 760 millones de metros cúbicos. Es decir, el balance entre lo que tenemos para beber y para regar y para la industria y para los servicios, ahorita en bolsa tenemos menos que lo que ya le debemos. O sea, ni vaciando esas presas se podría pagar. Es correcto, lo resumiste muy bien. Así es, Miguel. Ese es la cuenca del Río Bravo. Bueno, te vienes aguas abajo, bueno, está ahí mismo la subcuenca del San Juan, que es un tema de actualidad con el trasvase y no trasvase, y el Cuchillo y Marte Gómez. Bueno, ahí debo decir que esta cuenca, así como el cauce del Río Bravo se administra a través del Tratado de 1944, la subcuenca del San Juan, que es un afluente del Río Bravo, pero que no está comprometido en el tratado internacional, sí tiene un compromiso al interior a partir de unos acuerdos que se firmaron el 13 de noviembre de 1996. Estos acuerdos permitieron una sana convivencia entre Nuevo León y Tamaulipas. En estos acuerdos participaron el gobierno del estado de Tamaulipas, el de Nuevo León, la Comisión Nacional del Agua, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y el Distrito de Riego 026 bajo Río San Juan. Ahí se establecen unos puntos bajo los cuales ha sido posible convivir pacíficamente con el estado de Nuevo León, y se origina una controversia muy seria este año. No está lejos de la realidad nuestros usuarios cuando dicen que efectivamente debió haberse construido primero el emisor para traernos las aguas residuales de Monterrey y su zona metropolitana a la presa Marte Gómez antes que construir la segunda línea del acueducto. Esto así está establecido y no puede ser controvertido. Es decir, eso es letra que está firme. ¿En qué? Esto es lo que nos dice la Federación, nos lo dijo el director general hace 15 días que anduvo por Victoria acompañando al señor gobernador en una reunión con los usuarios. Dijo, bueno, la Federación tuvimos que emitir un decreto presidencial de emergencia por la gran sequía que prevalecía en Nuevo León y concretamente en la zona conurbada de Monterrey y su zona metropolitana, donde se vivieron tiempos verdaderamente complicados, como lo están viviendo ahora, nomás que ya se acostumbraron un poco más. Eso fue lo que nos explicó la Federación, que los había obligado a tomar la determinación de, no lo dijeron tal como lo menciono, de violentar esos acuerdos del 96, nos dijeron se tomó simplemente esta medida de emergencia y era darle prioridad a lo que está consagrado en la Constitución como un uso prioritario y como un derecho humano al agua. Entonces, eso es lo que sucede en la subcuenca del San Juan. Aquí hago un paréntesis para decir, mañana tendré reunión con los presidentes de los módulos de riego del 026 y ahí trataremos de ir definiendo qué es lo que corresponde hacer
en virtud de que no se llevó a cabo el trasvaso como se tenía considerado, como está establecido en los acuerdos, y ir de la mano con ellos en la medida que hagamos peticiones y solicitudes razonables. No olvidar también que el señor gobernador ya platicó con el presidente de la República y con el director general de la Comisión Nacional del Agua que deberemos llevar a cabo la construcción del emisor para traer esas aguas residuales tratadas que cumplan la norma oficial mexicana para riego de Monterrey y su zona metropolitana a la presa Omar Torre Gómez. Cuando esto ocurra, los trasvasos prácticamente serán cosas de la historia y tendremos la garantía de por vida de que nuestros usuarios contarán con los volúmenes necesarios para un plan de riegos óptimo. Nos venimos un poquito más abajo, está la cuenca del río Conchos, San Fernando, que también se le llama. Ahí tenemos, de acuerdo al último estudio de disponibilidad publicado por la Comisión Nacional del Agua, que transitan a la altura de San Fernando y desembocan en la Laguna Madre, poco más de 200 millones de metros cúbicos. Sin embargo, una vez que se hace el descuento del uso para la naturaleza, el gasto ecológico que se le determina, se le llama así, nos queda poco menos de 100 millones de metros cúbicos aparentemente disponibles. Sin embargo, bueno, pues es agua de poca calidad, con altos contenidos de salinidad, y por lo tanto su disponibilidad más bien es aparente, no es tan fácil aprovecharla. Nos venimos al río Sotolamarina, que es donde estamos nosotros, Ciudad Victoria, pues es un río que nace en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental, acá en los municipios de Zaragoza, de Iturbide, por allá, y donde confluyen los tres ríos principales que aportan agua a la presa Vicente Guerrero, que son el Purificación, el Corona y el Pilón. Había un lugar donde se juntaban las tres corrientes y antiguamente se le denominaba las adjuntas. Uh-huh. De hecho, a la presa su nombre común es Adjuntas. Ya el nombre oficial le pusieron Vicente Guerrero, consumador de la independencia nacional. Es la presa nuestra. Uh-huh. Es la sexta presa más grande del país. Es una presa muy importante. Estuvo llena prácticamente los primeros 10, 12 años. No bajaba su nivel de aguas máximas de operación, y después se vino una crisis importante. Una crisis que nos pegó cuando estaba en construcción la primera línea del acueducto para Ciudad Victoria, en el 89, 90, y me pidió el señor gobernador de aquel entonces, el ingeniero Américo Villarreal Guerra, que me hiciera cargo de la operación del distrito de riego 086, que está en Abasolo, la sede, y que contempla los municipios de Jiménez y de Sotolamarina. Este distrito de riego es el gran usuario de las aguas nacionales de la cuenca del río Sotolamarina. Tiene un volumen que cuando se riega toda la superficie y hay un año seco, requiere extraer arriba de 400 millones de metros cúbicos. Para ponerlo en perspectiva, pues decir que Victoria muy apenas puede extraer 30 millones de metros cúbicos. Luego entonces este usuario, que es el distrito 086, es el gran usuario de las aguas nacionales. Después tenemos aguas arriba, pues un número muy importante de unidades de riego. Unidades de riego que a nivel nacional vale la pena mencionarlo así. A veces creemos que a nivel nacional el usuario mayor son los distritos de riego porque son las grandes obras de irrigación. La verdad es que no es así. El gran usuario son las pequeñas unidades de riego. Proliferaron a nivel nacional al grado que son alrededor de 50,000 unidades de riego, todas dispersas,
sacan el agua que quieren, sacan el agua como pueden, no hay autoridad que le dé seguimiento y por lo tanto traemos un desorden muy serio. Eso ocurre en todo el país y no es la excepción en la parte alta de la cuenca del río Soto La Marina. Y aquí se presenta un fenómeno, de acuerdo al último estudio de disponibilidad publicado por la Comisión Nacional del Agua, de la presa Vicente Guerrero hacia aguas arriba, todos los afluentes que le dan vida a la presa presentan una sobreconcesión y una sobreexplotación. Y tenemos, es decir, hay déficit. Y de la presa Vicente Guerrero hacia aguas abajo hasta el mar hay una disponibilidad de poco más de 700 millones de metros cúbicos, que es un mundo de agua. Ya dijimos, Victoria demanda 30, allá estamos dejando ir al mar más de 700 millones. Entonces eso hace que Tamaulipas sea un estado muy rico en materia hidráulica, haciendo a un lado la situación que prevalece en la cuenca del río Bravo. Si observáramos un plano de la República Mexicana, nos vamos a dar cuenta que salvo el sureste, donde hay disponibilidad sobrada de agua, donde llueve 3 veces lo que nos llueve a nosotros, todo el resto del país, absolutamente todo, está en color rojo por el problema, no de este año, ni del año pasado, es por el balance hidráulico que se hace con toda la información que se posee y se determina que toda la región centro y norte del país tiene un problema muy serio de sobreconcesión y de sobreexplotación, lo que obviamente arroja un déficit de disponibilidad. Sin embargo, resalta Tamaulipas que salvo esa franja de la frontera donde se concentra el 54% de nuestra población, todo el resto del estado manifiesta disponibilidad, salvo este tramo de la presa hacia aguas arriba, pero lo compensamos con el volumen que tenemos disponible aguas abajo de la presa Vicente Guerrero. Pasaríamos al último río que tenemos en la zona sur de Tamaulipas, que es el Guayalejo-Tamesí. Nace en la región de Palmillas, Jaumave. Ahí nace unos manantiales, unos nacimientos de agua que hacen que brote y fluya el río Jaumave por toda la orilla de la Sierra Madre Oriental, por el lado poniente, y se junta con el río Chihue, que corre de manera inversa de norte a sur, y en un cañón nace el río Guayalejo, atraviesa la sierra y vuelve a brotar en Yera, Tamaulipas, y de ahí circula a través de Jicotenca, Mante, González, Altamira, hasta llegar al sistema lagunario. Se le unen ríos como el Comandante, se le une el río Sabinas, el río Frío, el río Tantoán, el río Mante, es decir, va colectando agua de diversos afluentes del sur del estado, y pues es una zona que presenta disponibilidad de manera importante. Quiero decir que la zona sur de Tamaulipas, donde se concentra ya casi 1 millón de gentes en la zona conurbada, actualmente tenemos un problema serio porque este año en particular, el mes de septiembre rompió récord en cuanto a bajas precipitaciones, casi nulas precipitaciones, y se nos vino el sistema lagunario a un nivel por abajo de la cota crítica. Secretario, ahora que habla de ese tema, quisiera preguntarle, vimos durante el año los intentos que se hicieron de bombardeos a las nubes. Por ejemplo, en esta región llovió ligeramente, no se han reflejado precipitaciones fuertes. ¿Qué tan grave es el problema? ¿Qué pronostican para este año que viene, para estos meses? ¿Y qué necesita el Estado en cuanto a número de precipitación para poder recuperar esa? Muy bien.
Pues entramos, el bombardeo de nubes es un programa que trae la Secretaría de Desarrollo Rural. Nuestro amigo y colega Damaso es el responsable directo del tema. Sí llevo algún seguimiento por instrucción del señor gobernador y hacemos una proyección de lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional en un polígono determinado y lo que efectivamente llueve. Y hacemos un cuadro comparativo. Debo decir que hay algunas regiones donde hemos tenido precipitaciones por arriba de lo que se pronostica en las estaciones climatológicas oficiales de la Comisión Nacional del Agua, gracias a los bombardeos que ha habido. En algunas otras ocasiones la cuestión es bastante técnica, no es solo llegar y bombardear, sino que se den las condiciones climatológicas también, de temperatura, de las nubes, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos otros no hemos tenido el éxito que tendríamos, pero por ejemplo en la zona norte, pues nos llovió cerca del 80% por arriba del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Entonces ahorita tenemos inundados los terrenos de cultivo, que esperaríamos que una lluvia de diciembre nos pueda llevar a llevar a cabo el inicio del ciclo agrícola con la humedad producto de las precipitaciones, y eso nos ahorraría un buen bonche de agua y pudiéramos dejar el agua que tenemos en las presas para los riegos de auxilio. ¿Qué necesitamos? La verdad es que a estas alturas del año sería un milagro, no se va a dar. Necesitamos un fenómeno hidrometeorológico extremo, Pedro. Necesitamos un ciclón, que ya no estamos en temporadas de ciclón. Necesitamos un fenómeno de esta naturaleza para poder pensar en recuperar nuestras presas. La Vicente Guerrero está al 10%. Afortunadamente la demanda de agua de Victoria no es mucha. Ya estamos tomando las previsiones del caso para suspender riegos en el distrito. No tendría sentido abrir la presa porque en el tramo de río entre la presa Vicente Guerrero y la derivadora, que tenemos que transcurrir el agua por ahí para meterla a través de un túnel a los canales del distrito, tenemos una falla geológica importante que hace que se pierda mucha agua. Entonces no tendría sentido abrir las compuertas para riego. Eso es lo que necesitamos, que la naturaleza nos auxiliara de esa forma. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros y qué estamos haciendo? Bueno, agua para beber, todas las ciudades, en mayor o en menor cantidad, todas tienen y todas van a tener en lo que resta del año hidráulico, que prácticamente va comenzando en noviembre, ¿verdad? Es decir, ya lo que nos cayó de agua ya nos cayó, y a partir del 1 de noviembre es que se hacen los planes de riego y se analiza cuánta agua van a requerir las ciudades. Todas van a tener agua. En Victoria no tenemos más porque nos falta el segundo acueducto, pero agua ahí tenemos en la presa suficiente para cubrir la demanda de Ciudad Victoria. En la zona sur, ¿qué está haciendo Victoria? Bueno, está haciendo sus esfuerzos por mejorar las eficiencias en la distribución del agua, por tandear el agua, porque no se convierta en un problema crónico, sino que podamos recoger agua y transitar 2 o 3 días, que el tandeo se pasa a otra sección de la ciudad y que regresa con nosotros y volvemos a llenar nuestros receptáculos que tenemos ahí para ir sorteando esta emergencia. En Tampico y Madero, donde estamos en una situación comprometida, también ya estamos sectorizando el agua, bajando la presión del agua en los servicios. Estamos por iniciar, junto con la Comisión Nacional del Agua y los organismos operadores del sur,
Así va a participar la Guardia Estatal, la Armada de México también nos va a acompañar. Vamos a hacer una serie de visitas de inspección para verificar que nadie esté extrayendo agua de más, porque esto es muy común ante la falta de inspectores que vigilen que haya un orden en la extracción de las aguas que tienen autorizadas, pues finalmente se extrae mucho más agua de la que realmente tienen derecho. Entonces estamos planeando una serie de ajustes de tal suerte que el volumen que tenemos actualmente, que de ninguna manera es el ideal, yo puedo decir que en un día como hoy no hay registro de que tuviéramos volúmenes tan bajos en el sistema lagunario de donde se surte Tampico Madero y Altamira. Sin embargo, ya estamos haciendo estas actividades que consideramos nos van a permitir llegar al periodo de lluvias del siguiente año. ¿Estos operativos serían solo para el sur o también para las otras cuencas? La urgencia la tenemos en la zona sur. Es decir, el tema de las vigilancias a las unidades de riego, sobre todo a las unidades de riego, a los industriales, es un tema que en México era común y se hacía diariamente. Cuando la institución responsable del agua en el país pues tenía personal desde policías hidráulicos y supervisores, inspectores y demás, pero ese México se fue hace 30 años, de tal suerte que ahorita la federación, que es la responsable y la autoridad para llevar a cabo este tipo de actividades que son fundamentales para tener cuencas en equilibrio, cuencas sanas, cuencas sin sobreexplotación, pues no tiene personal. Entonces por eso estamos haciendo el equipo entre el Estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, también tiene policías, ya platicamos con la Marina, ya platicamos con la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces estamos haciendo estas brigadas multidisciplinarias, interinstitucionales, para tratar de ir y empezar a meter orden y que esa agua que tenemos pues nos dure el mayor tiempo posible para llegar a la temporada de recargas, que es la temporada de lluvia, ¿no? Secretario, habla usted mencionaba el tema de la industria y es muy recurrente que veamos, por ejemplo, nosotros mismos como medio manejamos información de alcaldes diciendo que recomiendan que la ciudadanía solamente se bañe 5 minutos, etcétera. ¿En realidad influye ese tipo de decisiones, influye en algo o es la industria la que está acaparando la explotación de los recursos hídricos? Tendríamos que irnos por regiones, ¿verdad? Pues en Victoria la industria es mínima, no, por decirlo así, no pinta. Tenemos la zona sur donde hay un desarrollo industrial importante. Pero no debemos olvidar que el gran usuario de las aguas nacionales es el hidroagrícola. Es el gran usuario en el país y en Tamaulipas. En Tamaulipas, casi el 80% del agua que se utiliza, lo utilizamos en el riego. En la industria andamos del orden del 7%, 8% los organismos operadores, 9%, y lo demás se va en servicios y algunos otros pequeños usos que hay en Tamaulipas. Entonces, si bien es cierto, repito, que en la zona sur y en el norte, los dos polos, tenemos crecimiento importante del área industrial, también es cierto que no son en Nuevo León sí es un monstruo, ¿verdad? Acá todavía no, todavía los gastos que consumen, los volúmenes, son volúmenes manejables. Sin embargo, ya tuvimos una reunión con ellos y están
anuentes. Ellos saben que si nos acabamos el agua antes de la siguiente temporada de lluvias, pues entran en una crisis importante. Entonces el llamado que les hicimos fue, vamos a bajar los gastos, y todo el mundo se apuntó, y todo el mundo dijo, háganme la supervisión en el momento que quieran, porque nos interesa el futuro, no este año en particular. Si este año tenemos que bajar nuestros consumos, con gusto lo hacemos. Tuvimos una reunión, ya hemos tenido con esta la tercera reunión en la zona sur de Tamaulipas, ya tuvimos reuniones en Laredo, en Reynosa y en Matamoros, y bueno, pues la idea es ir concientizando a este sector de que si queremos seguir fomentando y desarrollando la industria, como es interés del gobernador. De hecho, el gobernador con su puño y letra acreditó que dentro de la estructura de la Secretaría de Recursos Hidráulicos existiera la Subsecretaría de Fomento y Desarrollo Industrial, con el único propósito de estar viendo que en este sector se haga un uso racional y eficiente del recurso agua. Entonces estamos en continuo comunicación con ellos, Pedro. Secretario, ayúdenos a pensar en el verano del 2024. Ya lo dijo usted, seguramente en los próximos meses pues, no hay mayor posibilidades de lluvias. ¿Cómo va a ser el verano del 2024 para los tamaulipecos? Entendiendo que son diferentes las regiones, pero es decir, seguirán los tandeos seguramente, va a ser más crítica la situación que lo que ocurrió este año. Bueno, yo quiero ser más optimista, Miguel. ¿Cómo va a ser? Entre más han pasado años con sequía, la ley de probabilidades nos dice que es más seguro cada año que se nos presente un año extraordinariamente húmedo. Entonces nosotros, por supuesto que esperamos que eso suceda, pero al mismo tiempo nos preparamos también para, en caso de que no ocurra, estar preparados a tomar las mejores decisiones. La verdad es que yo he sentido que incluso para el señor gobernador la preocupación número uno es que transitemos, nos ha tocado un inicio de sexenio sumamente complicado en el tema hidráulico. Nunca había estado así nuestras presas. Quiero decirles que de 7 distritos de riego que tenemos, es primera vez en la historia que 5 de ellos con toda seguridad se van a quedar sin una gota de agua para regar. Nada de riego. Otro, el 025, pues está tratando de prender veladoras de tal suerte que le puedan autorizar un riego, no un plan de riegos. Un plan de riegos en el 25 es un riego de asiento y 3 de auxilio. Ahorita lo que quieren es que les autoricen un riego. Y el único que tiene agua es el 026, donde tenemos esta diferencia con Nuevo León, y que nuestros usuarios pues se sienten ofendidos porque no hubo el trasvaso como está convenido. Entonces, ¿cómo veo yo el siguiente año? Por supuesto que lo veo con muchas mejores expectativas que este año, sin duda. Este año no pudo haber habido peor. Veníamos del pasado, que había sido el peor, el antepasado, y así sucesivamente. Entonces, hemos acumulado 6 años, no 5, 6 años, en el que solo uno nos llovió poquito por arriba de lo normal. Y lo normal nunca nos ha llenado las presas. Entonces necesitamos un fenómeno extremo, una depresión tropical, una tormenta tropical, de preferencia un ciclón, o como decía un jefe mío, una ciclona parida. Secretario, ya nos mencionaba 2 obras importantes necesarias para Tamaulipas. Una es el transporte de las aguas residuales de Monterrey al distrito 26 de riego. Me mencionaba también una que se ha mencionado muchas veces, que es la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria. ¿Qué otras obras prioritarias tienen contempladas? Yo diría que cuando lleguemos a concretar esas 2 obras, que no lo dudo, puesto que ya
fue prácticamente un acuerdo de nuestro señor gobernador con el presidente de la República, y que ya está platicado y acordado también con el director de la Comisión Nacional del Agua, que ya nuestro proyecto está registrado en la cartera de Hacienda de la Unidad de Inversiones, y que ya se está buscando por parte de la Federación los montos necesarios para arrancar con este proyecto. Yo diría que si se concretan estos dos proyectos, el rostro de Tamaulipas ya cambia en materia hidráulica. Es decir, el emisor, hay que recordar que debió haber estado concluido en 1998, hace 25 años, un cuarto de siglo. Y gobernadores pasaron y nadie lo pudo concretar. El hecho de que en este primer año de gobierno, porque antes de que se concluyera el primer año, se tuvo el acuerdo con la Federación, se tuvo el acuerdo con Hacienda, con la Comisión Nacional del Agua, que se haya conseguido este acuerdo ya es algo histórico. El traer las aguas residuales de Monterrey a la presa Marte R. Gómez le va a cambiar el rostro al distrito de riego con mejores niveles de producción y de productividad que tenemos en el estado, sobre todo en la primera y segunda unidades de este distrito. Entonces, son acciones, y luego nos venimos pues al acueducto, la segunda línea del acueducto. Pues Ciudad Victoria va a tener garantizada su agua sin los problemas tan graves que se están viviendo actualmente. Entonces, yo creo que ya con eso será el gobernador con un diploma en el tema hidráulico, ¿verdad? No había sucedido así de simple, y se están cristalizando, se va avanzando. Son obras demasiado importantes, y algunas gentes pues que no dimensionan el tamaño de estos proyectos, piensan que no, ya lo deberías de haber iniciado, y bueno, son las grillas de siempre. Pero confiamos en que finalmente los vamos a tener. Ahora, ahí no para el tema hidráulico. El señor gobernador prácticamente desde el primer día que arrancó su gestión instruyó que se llevara a cabo un estudio a nivel conceptual para traer las aguas del río Pánuco, del río Pánuco, donde año con año se van al mar más de 13,000 millones de metros cúbicos, y que podamos hacer un acueducto para traer agua a la presa Vicente Guerrero, pero con destino final no a la presa Vicente Guerrero, sino a la presa Marte R. Gómez. Entonces, con esto seguramente en una mañanera el señor presidente de la República, consultado al respecto, dijo: es un proyecto muy ambicioso, seguramente no me tocará a mí verlo, sin embargo tendrán que ponerse de acuerdo los gobernadores de los estados, porque bueno, el río Pánuco transita por San Luis, por Veracruz, por Tamaulipas, no, pero de ahí queremos traer el agua, y Monterrey está apuntado desde hace algunos años también a que quiere importar agua del Pánuco hasta la presa Cerro Prieto. Entonces, y de ahí bombear agua a la zona metropolitana. Entonces, hemos terminado el proyecto conceptual para traer 20 metros cúbicos por segundo, dejar 2 en Victoria, con lo que se garantizan 100 años de vida y de crecimiento, llevar 13 metros cúbicos por segundo a la presa Marte R. Gómez, para de ahí dotar agua, no de este volumen guardarlo para uso público urbano, y el agua que actualmente tenemos para riego mandarla para el distrito de riego 025. Entonces, aparte también, en un momento adicional, llevar agua de la presa Vicente Guerrero a Cerro Prieto, hasta por 5 metros cúbicos por segundo,
para aumentar la oferta de agua en la zona metropolitana de Monterrey. Así está concebido de manera conceptual el proyecto. Es un proyecto sumamente ambicioso. Para que tengan ustedes una idea, son 570 kilómetros desde el sitio de la obra de toma hasta la presa Marte Gómez. Entonces, sí es un proyecto enorme que, bueno, pues nos va a convertir seguramente, cuando esto se dé, en la primer magna obra de esta magnitud que se haga en el país. Bueno, secretario, ese es un proyecto muy ambicioso y también polémico. A mí me tocó reportear cuando el proyecto original de llevar agua del Pánuco a Monterrey, y en el sur de Tamaulipas había un convencimiento generalizado de que era una obra negativa, es decir, había una oposición muy grande, no solo en el sur de Tamaulipas, sino en la región huasteca, San Luis, Veracruz. Seguramente, digo, pues algunos mantendrán esa opinión. ¿Qué les diría? Muy simple, me dirijo a los tamaulipecos del sur. Ellos, Tampico, Madero y Altamira, nunca han tomado una gota de agua del río Pánuco. Nunca. El agua que nosotros consumimos en esa región es del río Guayalejo, Tamesí. Entonces sí escuché yo esas oposiciones, ¿no? De que ¿cómo es posible que se vayan a llevar nuestra agua? Decían los tamaulipecos. Me tocó, por instrucciones del señor gobernador, acompañar al gobernador Cuitláhuac García hace un par de meses que visitó Tamaulipas. Platicamos brevemente del proyecto y dijo: he escuchado de él, me interesa solamente que me dejen alguna toma para los municipios del norte de Veracruz. Pues son municipios muy pequeñitos, ¿verdad? Porque Pánuco, que es el gran municipio, y grande, entre comillas, tiene su propia obra de toma y no tiene problemas. Pero sí tiene el Moralillo, Veracruz, pequeñas comunidades más bien, que no son ni siquiera municipios, pero que sin duda que los estaríamos abasteciendo a cambio de que colaboraran con este proyecto. Quiero decir que el sitio de la obra de toma que se definió, o que definimos, está localizado en un área donde el proyecto no toca a San Luis Potosí. Es decir, el sitio de la obra ya está localizado en un área donde el río ya transcurrió por San Luis Potosí. Es decir, si San Luis quisiera, porque sí tienen grandes necesidades en el altiplano de San Luis Potosí, sin duda que tienen problemas muy serios de falta de disponibilidad de agua. Tienen otros afluentes mucho más cercanos que el río Pujal, el río Coy, el mismo río Tampaón, el río Valles. Es decir, tienen otras fuentes de abastecimiento sin tener que recorrer la ruta desde Pánuco, Veracruz hasta San Luis, sino tomarlo de lugares mucho más accesibles. Entonces yo creo que en el momento que los señores gobernadores consideren que es tiempo de que nosotros, los técnicos, nos sentemos a pulir el proyecto. Es un proyecto muy complejo y ahorita lo tenemos solo a nivel de gran visión, o como se le dice también, a nivel conceptual. Entonces sí hay factibilidad, y la Comisión Nacional del Agua ya incluso nos dijo: soliciten su concesión, y ya estamos tramitando la concesión para que, así como Nuevo León tiene una concesión, nosotros los tamaulipecos tengamos acceso también a los volúmenes del Pánuco. Secretario, mencionaba previamente un tema muy interesante del agua, que es el estrés hídrico, y también mencionaba lo operativo que se va a realizar para revisar que no se estén dando tomas clandestinas, sin comprometer información que obviamente es confidencial. ¿En qué zona del estado tienen detectado más este tipo de situaciones para realizar este tipo de operativos? Mira, ante la ausencia de autoridad, donde hay más agua hay más irregulares. Se concentra en la zona
Bueno, en la zona norte no podría decir que tanto, porque la poca agua que tenemos la tenemos ya direccionada y apenas nos alcanza para el uso público urbano, sobraditos, pero para darles riegos precarios al distrito 025 y al 050 que está allá de Nuevo Laredo, Acuña Falcón. Entonces, yo diría que en la zona centro del estado, en los afluentes que van a dar a la presa Vicente Herrero, yo creo que hay un sobreconcesionamiento y una sobreexplotación que ha llevado a algunos agricultores incluso a tener que rastrear sus cítricos porque se secaron, porque hay un sobreconcesionamiento de aguas superficiales y subterráneas, que también es muy grave. Ciudad Victoria también tiene una llave para beber de aguas subterráneas que se denomina Acuífero Victoria Güemes. Tenemos una batería de pozos que también nos da parte del agua que requerimos para cubrir a la población de Ciudad Victoria. Y de manera irresponsable, desde hace casi 2 décadas, la Federación empezó a dar títulos de concesión por arriba de lo que es la recarga natural del acuífero. Y bueno, pues lo que sucede es que ahorita los pozos se quedaron sin agua, muchos, y conozco varios amigos agricultores que están teniendo que voltear sus huertas, que de por sí todos sabemos que implantar 1 hectárea de cítricos es muy caro. Bueno, pues ahora en plena producción las están teniendo que meter el desmonte porque se quedaron sin agua sus pozos. Entonces es muy crítico el tema. ¿En la región cañera no tienen detectado irregularidades? Toda la región, por eso te dije, donde haya agua, ante la ausencia de inspectores por años. Entonces pues, tú pones tu equipo de bombeo y sacas agua, ¿verdad? La verdad es que es un tema, el gran tema para el siguiente sexenio, sin duda alguna, tendrá que ser el cómo ordenar y depurar las cuencas. Ese es el gran tema del sexenio que viene. Prácticamente no se avanzó en esa situación. Intentaron frenar, el señor presidente de la República dio instrucciones de que ni una concesión en su sexenio. Sin embargo, pues la gente de más abajo, pues, como quiera, se dio el cómo hacer que, no como antes, sin duda alguna. Yo creo que se frenó el dispendio brutal y el sobreconcesionamiento brutal. Sí se dio un frenón bueno, pero no basta con frenarlo. El frenarlo nos sigue teniendo sumergidos en la realidad que se creó en este México neoliberal, donde el agua se vio como mercancía y se degradó a la secretaría que veía el agua, que era la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y se bajó a nivel de una simple comisión nacional. Se optó por abrir los retiros voluntarios, y los grandes técnicos que se formaron en la institución fueron a dar a sus casas. Y bueno, pues ahora tenemos que hay grandes consorcios internacionales y nacionales que se apoderaron de millones de metros cúbicos, de miles de millones de metros cúbicos a lo ancho del país, y se tiene que revertir eso. Es decir, las cuencas están enfermas, las cuencas en el país tienen cáncer, y hay que hacer cirugías mayores para poder revertir ese fenómeno. No es posible que todos tengan en este país un medidor de electricidad en sus casas y que no haya en el gran usuario de las aguas nacionales, que son las unidades y en los distritos de riego, no haya quien mide el agua. Eso está complicado.
Oiga, secretario, ya para ir terminando, me gustaría tocar el tema del 026, que ya usted lo fue mencionando a lo largo de la entrevista, pero para ser muy concretos, nos decía que tiene una reunión con los productores. ¿Cuál es su propuesta para ellos? Digo, porque ellos pues lo que piden es o agua o indemnización, hasta donde yo he escuchado. ¿Cuál sería la propuesta de la autoridad? La idea, ellos ya plantearon ante el gobernador y ante el director general de Conagua, en una reunión que tuvimos hace 15 días, tuvieron la oportunidad de manifestar lo que tú estás diciendo, entre otras cosas. Ahora la expectativa de la reunión de mañana es ya escuchar planteamientos concretos, porque lo manifestaban así como lo estás diciendo. Y luego hubo propuestas un tanto irracional de alguna gente que mencionó 15,000 pesos por hectárea parejo al distrito. Pues si multiplicas eso por la superficie son más de 1,000 millones de pesos. Yo quiero hacer mención, por supuesto que nosotros la idea de mañana es decir, a ver, ahora sí, concretamente, ¿qué traen ustedes? El gobierno del Estado, en el caso concreto, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, hemos hecho un estudio, un análisis de la situación desde el punto de vista técnico, económico, de mermas en la producción probable, porque no necesariamente con esta decisión que tomó la Comisión Nacional del Agua podemos decir que ya hubo daños y perjuicios. El ciclo todavía no arranca. Hemos tenido ciclos como el del año pasado, donde se les autorizó a los usuarios extraer 400 millones de metros cúbicos y al final solo extrajeron 265. ¿Gracias a qué? Bueno, pues a que llovió, a que hubo bombardeo de nubes en la región y hubo precipitaciones importantes, lo que nos permitió cerrar las compuertas de la presa sin necesidad de extraer todo el volumen que nos había autorizado la Comisión Nacional del Agua. Entonces los daños y perjuicios en todo caso se acreditarán al final del ciclo, cuando se diga, oye, aquí está el impacto que me ocasionó tu medida. Y ahorita queremos escuchar a nuestros usuarios, estar con ellos, atenderlos, pero bueno, también tratar de conducir por buenos cauces estas negociaciones con la Comisión Nacional del Agua. Finalmente, quien tomó la determinación de que no hubiera trasvaso fue la Comisión Nacional del Agua. No hay otra autoridad. El gobierno del Estado no es autoridad. Por supuesto que estamos del lado de nuestros productores, pero sí tenemos que moderar de tal suerte que saquemos la mejor decisión, la mejor compensación, si fuera el caso, en favor de nuestros productores. Es tema directo y prácticamente exclusivo de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, nosotros acompañaremos a nuestros usuarios y la idea de mañana es eso: dialogar con ellos, incluso, ¿por qué no decirlo así?, en el mejor de los ánimos, discutir con ellos aquellas propuestas que desde la perspectiva técnica carezcan de racionalidad, pues decir, a ver, pues estamos entre hermanos, vamos a compartir información y a normar nuestro criterio, y ya juntos que estemos tomando el acuerdo que consideremos pertinente, sentarnos a la mesa con la Comisión Nacional del Agua, que debo decirlo, en este tema está muy abierto para sentar bases de negociación. Muy bien. Es lo que era con lo que yo quería cerrar mi participación. Si hay una verdadera disposición de la Comapa de escuchar a los usuarios. Bueno, de la Conagua, sí, bueno, tan es así que el director general vino a Tamaulipas. Si no, hay miles de cosas que tiene que hacer el señor director a nivel nacional. Que haya aceptado la invitación del señor gobernador para venir a dialogar de un tema tan complicado que ha levantado demasiada ámpula en Tamaulipas, pues habla de que hay disposición, porque
pudo haberse negado, argumentando 1000 cosas, el tema que se tiene candente prácticamente en todo el norte del país por la sequía, lo de Guerrero, etcétera. Sin embargo, el señor vino a dar la cara, vino y planteó su posicionamiento y dejó abierta la mesa para continuar las pláticas con nuestros usuarios. Yo la verdad es que tengo la mejor de las impresiones del señor director general de Conagua. Se necesita bastante valor para, después de haber cancelado el trasvaso, autorizar 300 millones de metros cúbicos de extracción de la presa y venir a la casa de los tamaulipecos, a Tamaulipas, a Victoria, con el gobernador y con nuestros usuarios, escucharlos a todos, de todo tipo de usuarios, con propuestas de diversas, y es lo que queremos construir, ir tratando de hacer una sola propuesta para enarbolarla conjuntamente. Insisto, luego también de pronto se quieren mezclar temas políticos, también la política llega a todos los sectores, ¿verdad? Y se quieren levantar banderas de héroes y lanzarse envueltos en la bandera, pero la idea es que caminemos juntos, nuestra sociedad, en este caso nuestros productores y el gobierno. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde sea racional la propuesta y que podamos transitarla, pues, viendo de frente a todo el mundo. Secretario, ahora sí ya la última. Para la gente de Victoria que está muy interesada en el tema de la segunda línea del acueducto, hay de repente mucha confusión. Nosotros hemos explicado, porque así nos han explicado, que el hecho de que no esté el presupuesto en el PEF aprobado para el 2024 no quiere decir que no se vaya a invertir en el inicio de la segunda línea del acueducto en el 2024. ¿Usted está en esa sintonía? Es decir, ¿puede haber ya inyección para la obra en el 24? Absolutamente. Digo, nosotros consideramos un hecho de que podemos arrancar en el 2024 por las pláticas que hemos tenido, no solo nosotros, sino por lo que el señor director general de la Conagua le ha planteado al señor gobernador. Uh-huh. Esos son niveles que se respetan. Las pláticas que el señor gobernador ha tenido con el presidente de la República sobre el tema, y el hecho de que el señor presidente haya tomado el teléfono y le haya dicho al director general de Conagua: atiende estas solicitudes del señor gobernador, y el hecho también de que hace 15 días que vino el director, acreditó que el acueducto va. Entonces, no tenemos la menor duda. No quedó asentado en el presupuesto de egresos de la Federación, pero así no quedó asentado tampoco la segunda línea del acueducto del Cuchillo a Monterrey. Uh-huh. Es decir, de repente la Federación siempre tiene una bolsa adicional de la cual disponer para sacar adelante los compromisos del presidente, de la dirección de Conagua, los compromisos que hicieron con el señor gobernador. Yo creo que estamos muy cerca de que, bueno, se cristalice que es uno de los proyectos emblemáticos del gobernador, que será, pues, el acueducto secuencia del anterior gobernador Américo Villarreal Guerra, y el segundo acueducto del doctor Américo Villarreal Anaya. Yo estoy seguro que se va a cristalizar. Muchas gracias, secretario, por su tiempo. Para servirles, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, secretario. Gracias, y gracias a ustedes por su atención.